Ojos cerrados, las cabezas inclinadas. Oremos. Padre, te pedimos que tú bendigas esta mañana. Bendice a cada persona que está aquí presente, cada problema, cada necesidad, porque cada persona representa una necesidad, un problema, una cosa que necesita de ti, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a poder mirarte a ti y buscarte a ti, el autor y consumador de nuestra fe. Te damos gracias por poder estar aquí, en el nombre de Cristo. Amén. El mes de septiembre es el mes misionero y me gusta ese dicho que está ahí en la portada: debes ir al campo misionero o mandar un sustituto. Amén. Y vamos a cantar unos himnos en esta hora. ¿Cuál es el primero? El 49. 49. Es Jesucristo es Cristo quien murió por mí. 49. Ahora no puedo ver muy bien en esta mañana, entonces ayúdame a cantar. Y si me equivoco, no se ríe. Amén. Cristo quien por mí murió, mis culpas Él borró. Cuán grandes penas Él sufrió, cuán grande es su amor. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Jesús su sangre derramó, el Rey por mí murió, por mí porque Él me amó, mi iniquidad limpió. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le adoro, y siempre le sigo. Oh, nunca puedo yo pagar la deuda de su amor. Líbreme, Señor. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Vivir con Cristo me trae paz, habitaré, pues suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Amén. Pueden tomar su lugar. El siguiente himno va a ser el 165, 165. Jesús es la luz del mundo. Hermanos, Cristo es la luz y debemos brillar nosotros para que Él brille a través de nosotros. Amén. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo, mas en las tinieblas la gloria brilló. Jesús es la luz del mundo, ven a la luz, no quieras perder, gozo
vamos a permitir a las hermanas cantar la segunda estrofa, todos en el coro, los hermanos en la tercera estrofa, todos en el coro, y vamos a ver quién gana, las mujeres o los hombres. Mujeres en la segunda estrofa. La noche se cambia. Todos unidos. Oh ciegos y presos del noble cuerdo, Jesús es la luz del mundo. Él manda lavaros y ver su fulgor. Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no debes perder gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Ahora todos unidos, puestos de pie, vamos a cantar la cuarta estrofa. Ni soles ni lunas el cielo tendrá. Todos juntos. Ni soles ni lunas el cielo tendrá, Jesús es la luz del mundo. La luz de su rostro lo iluminará, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no debes perder gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Amén. Ok. Ahora vamos a cantar 282. Ama a tus prójimos. Amén. Yo espero que todos estemos hablándole al incrédulo de Cristo Jesús. Amén. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, diles la historia del buen Salvador. Cuida del huérfano, hazte su amigo. Cristo es Padre y fiel Salvador. Habla al incrédulo, mira en peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque rechacen, tiene paciencia hasta que pueda dar la salud. Ven de los ángeles cerca del trono, vigilaránles con solicitud. Habla al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Ama a tus prójimos, Dios fortaleza gustoso dará. Él te bendecirá en tus esfuerzos, a gloria eterna Él te llevará. Habla al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Amén. Muy bien, pueden tomar su lugar. Y nomás quiero animar a los estudiantes que no se les olvide apuntar su trabajo de esta semana. Y aunque no hizo trabajo, pues tiene que poner 0, 0, 0, 0, a ver si se avergüenza y hace algo para Cristo, ¿verdad? Y hazlo, pon el total de tus visitas, sean por Facebook, sean por teléfono, sean por folletos, sean por visitas personales.
Y yo he puesto mis visitas ahí, aunque no estoy en el instituto en esta ocasión y no estoy enseñando, pero yo me puse de ejemplo y los maestros se están poniendo de ejemplo. Entonces yo espero que tú también participes. Estemos orando y sigamos orando por la tía de nuestra hermana Rosa. Y gracias a Dios que ha mejorado. Ya le quitaron. No, siempre no. Ya se lo iban a quitar ayer, ¿verdad? Sí, pero se le trataron, pero se le bajaba la presión. Ah, ok. Entonces va a seguir entubada, entonces siguen orando por ella, pero sí está mejorando. Y poco a poco, muy despacio, pero oren por ella. Sigamos orando por Morgan Weatherby. Sigamos orando los unos por los otros. Hay algunos que necesitan trabajo, como el hermano Frank, y oren por él. Y si ustedes ven su apellido cambiado ahí en el boletín, pues ni modo. Algún día se lo cambio a usted también. Pero es Frank Ramírez. Creo que ella es Martínez, ¿verdad? Pero él es Ramírez. Y yo se lo cambié en cuanto a lo que ha pasado en el pasado. Gracias a Dios, el viernes se bautizaron 2. Y el hermano Homero y el hermano Moreno, y damos gracias a Dios por ellos que se bautizaron el viernes. Yo espero que hoy estén atentos al programa de niños a las 2 de la tarde, y después a las 6 tenemos otra programación en cuanto a misiones. La lección misionera que está ahí en la entrada, recojan uno antes de irse para que usted pueda seguir ahí la lección. Y además de eso, van a tener el privilegio de ver al hermano Maximino Sánchez y la hermana Consuelo. Y Consuelo y su mamá fueron salvos bajo el ministerio de mi papá, bajo el ministerio nuestro, fueron al instituto y ella se graduó de nuestro instituto, él se graduó de otro instituto bíblico ahí en Monterrey. Los dos se casaron, se fueron a Perú, han estado ahí 5 años y gloria a Dios por la obra que Dios ha hecho con ellos allá. Entonces yo espero que cada uno de nosotros estemos al tanto de estas cosas, y hay otros anuncios que haremos más adelante, pero en esta hora queremos abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24. Lucas capítulo 15, del 11 al 24. Lucas 15, del 11 al 24. Si ya tenemos nuestro lugar, vamos a ponernos de pie para leer esta porción de la palabra de Dios. Lucas 15, del 11 al 24. Estamos ahí todos. Amén. También dijo, todos unidos: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su herencia para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre,
y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria a Dios por esta historia, la historia del hijo pródigo. Oremos. Padre, ayúdame al predicar, ayúdanos a todos al recibir. Gracias te damos por la oportunidad de estar en tu casa en esta mañana. Bendícenos, ayúdanos a ser usados por ti para explicar lo que tú nos explicas aquí del Padre perdonador. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Esta es la segunda semana de la conferencia misionera y yo espero que tú sigas participando. No te pierdas hoy en la tarde el culto misionero, que va a ser totalmente de misiones. Ahora, si tú estás aquí y quieres saber lo que es el perdón bíblico, necesitas entender esta parábola. Si tú no te has arrepentido de ser pecador y no has puesto tu fe en Cristo Jesús, no eres salvo, entonces no vas a comprender lo grande que es el perdón que Dios ofrece para sus hijos. Una vez que aceptas a Cristo, podrás entender el perdón del Padre. Hoy quiero predicar sobre la persona que ya es salva y para la persona que ya es salva, pero que quizá se ha extraviado, quizá ha hecho algo malo y no lo ha confesado a Dios. Quizá ha confesado 1000 veces algo malo a Dios. Quizá alguien aquí ha pecado y lo ha confesado, pero se siente agobiado por la culpa. Todavía realmente no comprendes lo que es tu Padre perdonador. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mientras este versículo de Romanos 5:8 no lo asimilemos correctamente, no vamos a entender lo que es el perdón de Dios para nosotros. Dios nos ama tanto que aun sabiendo que íbamos a seguir pecando, Él murió por nosotros. Qué bello es saber de un Padre perdonador. En los días de Jesús había un grupo de personas que no entendían que el Padre era perdonador. Mira lo que dice Lucas 15, versículos 1 y 2. Lucas 15, 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Ellos no entendían que Jesús había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús da una parábola. Noten lo que dice el versículo 3. Entonces Él les refirió una parábola, diciendo. Ahora, esta parábola tiene 3 partes. La primera parte son los versículos 4 al 7, la parábola de la oveja perdida. Y esa es una parábola que habla de que el perdido es salvo por el buen pastor.
Ahora noten el versículos 8 al 10 la parábola de la moneda perdida. Y esa moneda perdida habla de los perdidos que la iglesia debe estar alcanzando con la luz del evangelio. Y tú y yo como iglesia debemos alcanzar todo, estar barriendo hasta que alcancemos a ese último perdido. Y ahora vemos la tercera estrofa de esta parábola, por decir, y es el hijo pródigo. Y es el hijo, quiero que noten, es hijo, pero se ha apartado de su padre. Es cristiano, pero se ha ido lejos de su padre. Y creo que esta parte de la parábola demuestra la naturaleza perdonadora de Dios, nuestro Padre Celestial. Jesús nos dio esta parábola para demostrar el pensar de Dios hacia el cristiano que peca. Entonces, este mensaje primordialmente es para el creyente, especialmente para los que han pecado y llevan una enorme culpa, para los que no han confesado ese pecado a Dios, o para los que han confesado ese pecado 1000 veces. En la parábola del hijo pródigo es una parábola que te va a ayudar a ti a entender más al Padre Celestial. Noten en primer lugar el hijo pródigo, sus pecados y los resultados al pecar. Y esto lo vamos a ver en varios versículos. Empezamos con los pecados del hijo pródigo en los versículos 12 al 16. Noten el versículo 12. Noten el primer pecado del hijo pródigo era avaricia. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. En otras palabras, dame la herencia antes de que mueras. ¡Wow! ¿Te imaginas? Normalmente eso es, se reparten los bienes después de la muerte de una persona. En aquellos días, el padre escogía a quién le iba a dar más que a otro y los bendecía. Vimos un ejemplo de esto en Abraham bendiciendo a Isaac. No bendijo a Ismael, bendijo a Isaac. En Esaú, bendiciendo a Jacob. Esaú, no recibió bendición o recibió una bendición menor. Jacob bendiciendo a José. Y hermanos, la cuestión es, en aquellos días, el que recibía la bendición recibía doble porción de la herencia. Recibía el título de ser el líder del hogar, y este menor no quiere esperar hasta que ya papi está chocheando para que ya bendiga. Él ya quiere su herencia, ya, la avaricia. ¿Saben qué? Creo que muchos creyentes tienen mucha avaricia. No quieren esperar las bendiciones de Dios en su vida, lo quieren ya. Y hermanos, no es malo querer progresar. ¿Sabías tú que algunas veces Dios da a la persona aunque esa no es la voluntad de Dios para darle a esa persona? La Biblia nos dice en Mateo capítulo 5, el versículo 45, que Él hace llover sobre los buenos y los malos. Él bendice al bueno y al malo. Entonces, nomás porque Dios te da algo que tú pides, no quiere decir que estás en el centro de la voluntad de Dios. El padre del hijo pródigo repartió los bienes a su hijo, aunque no era el tiempo para hacerlo. Entonces, el primer pecado del hijo pródigo fue la avaricia. Cristo habló de la avaricia ahí mismo en Lucas capítulo 12. Vayan a Lucas capítulo 12, ahí cerquita. Lucas capítulo 12, el versículo 15. Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El hombre mide la importancia de una persona conforme a su casa, su carro, su negocio, su traje, su etc. Y Dios dice: hey, la medida
tuya no es conforme a los bienes que tú posees. Mañana, todo lo que tú y yo tenemos puede desaparecer. Seguirás al Señor. La cuestión es la avaricia, el querer tener más. Y al querer tener más, llegamos al segundo pecado del hijo pródigo. Se apartó de su padre. Noten lo que dice ahí en Lucas capítulo 15, el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo pródigo se aparta del padre. Y casi siempre, cuando tú y yo buscamos las cosas terrenales, mundanales, materiales, nos van a apartar, nos van a alejar de Dios. Con razón Cristo dijo en Lucas capítulo 14, ahí estamos cerquita otra vez, Lucas 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es la cosa que tú no puedes vivir sin? Y eso te posee. No puedo vivir sin carro, te posee el carro. No puedo vivir sin casa, te posee la casa. No puedo vivir sin esposa, te posee la esposa. No puedo vivir sin hijos, te poseen los hijos. No puedo vivir sin nietos, te poseen los nietos. No puedo vivir sin mis abuelos, te poseen. ¿Sí me entiende, hermano? La cosa que tú piensas es lo más importante de la vida, que no puedes vivir sin ello. Cristo dice, hey, despójate de todo lo que tú tienes. Despréndate de ello. No está diciendo Cristo, ve y vende todo lo que tienes. No. Está diciendo lo más importante de tu vida no debe ser algo material, algo físico, algo que ves en esta tierra. Lo más importante para ti debe ser Cristo Jesús. Él debe ser más importante. El seguirlo a Él debe ser más importante. Entonces tú pides un carro y Dios te lo da. Y ya no usas al carro para venir a los cultos. No usas el carro para atraer a otros a los cultos. No lo usas para Dios. Y sin embargo muchos me dicen, hermano, vamos a dedicar el carro al Señor. Pues si lo vas a dedicar al Señor, Cristo debe ser primero en ese carro. Amén. Le pides una casa y Dios te da una casa. Pero no lo usas para leer la Biblia dentro de esa casa. No lo usas para orar. No lo usas es más, lo usas como una excusa para no asistir. Tengo que arreglar el techo, tengo que arreglar el drenaje, tengo que pintarle allá, tengo que hacerle acá. Y hermanos, la casa ya no es una bendición. Porque la casa es primero que Dios. Le pides a Dios un trabajo y Dios te lo da. Pero no lo usas para sostener a tu familia, no lo usas para sostener a la iglesia, no lo usas para ayudar a los que no tienen, a los necesitados. Es más, usas tu trabajo como una excusa de no venir a los cultos. Y el domingo ya no es del Señor. Hermanos, entendemos que las cosas materiales algunas veces, en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. Hace muchos años, un hermano, no voy a mencionarlo porque alguien allá en internet no va a conocer, pero conocí a un hombre que cuando empezó a venir a la iglesia vivía en una choza de un cuarto. Ahí vivía él, su esposa y 3 hijos que tenía. Era la cocina, la sala, el comedor, los cuartos y el baño era afuera en una letrina. Esa era la casa donde él empezó cuando él aceptó a Cristo. Dios maravillosamente lo bendijo porque Dios sí bendice al que da. Dios sí bendice al que diezma. Y empezaron a diezmar y al rato pudieron comprarse una casa más buena. Al rato ya no teníamos que recogerlos en el carro porque ya tenían su propio carro. Al rato sus hijos fueron a las universidades, y etcétera. Y un día, hablando él con mi padre, le dijo: hermano Jones,
¿Se acuerda de la choza donde antes vivíamos? Sí, hermano. Y ya casi me... Voy a decir que es el hermano Marte. No hay ningún hermano Marte que yo conozca. Hermano Marte. Sí, hermano Marte, yo me acuerdo. Y él le dijo a mi papá, hermano, éramos más contentos cuando aceptamos a Cristo en esa choza que 20 años después, con mis hijos yendo a la universidad y teniendo dinero y teniendo teléfono y teniendo tele y teniendo carro y teniendo todo. Pero nos hemos alejado de Dios con las cosas materiales. ¡Wow! Avaricia empieza. Y cuando empieza la avaricia te alejas de Dios. Y cuando nos alejamos a Dios empezamos a desperdiciar lo que Él nos ha dado. Desperdiciamos los dones que Él nos da. Desperdiciamos los talentos que Él nos da. Desperdiciamos el tesoro que Él nos da. Desperdiciamos el tiempo que Él nos da. Y cuando llegas al final de tu vida, podrás realmente decir, muero feliz porque he dado mi vida, mis talentos, mis tesoros, mi tiempo a Dios. O tendrás que decir, hubiera yo gastado un poquito más tiempo con el Señor. ¿Estás atesorando riquezas aquí en este mundo? ¿O estás atesorando riquezas allá en el cielo? Bueno, el primer pecado, avaricia. El segundo pecado, alejarse de Dios. El tercer pecado, y son series de pecados dentro de todo esto, es absoluta perdición. Mira lo que dice el versículo 3. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Ahí se apartó de Dios, de su padre, de su familia, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vivió como un perdido. No dice que fue perdido. No dice que era un perdido. Vivió perdidamente. ¿Cuántos cristianos están así? Su forma de hablar es como la del mundo. Su forma de vestir es como la del mundo. Su forma de actuar es como la del mundo. Son hijos del Padre Celestial, pero viven perdidamente. En 2 de Pedro, capítulo 2, y quiero que noten esto rápidamente. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Volveremos a la parábola en unos momentos. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Lot era una persona así. Lot tuvo avaricia. Se apartó de Abraham, buscando la riqueza, buscando el bien, buscando lo material. Y cuando eso es todo lo que buscas, vas a apartarte de Dios. Mira lo que dice el versículo 7. Y libró al justo Lot, Lot era cristiano, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, los malvados, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¡Wow! Ahí es donde pierde el talento, pierde el tiempo, pierde el tesoro. Yo quiero decirte que esas cosas no se recuperan. Hermano Frank Martin, misionero en Guatemala, un buen amigo mío que ya está con el Señor, me dijo una vez, hermano Daniel, si Dios te ha dado el talento de cantar, no dejes de cantar. Porque yo tenía ese talento. Y lo tenía para el mundo. Y cuando al fin me entregué al Señor, era cristiano, pero cantaba al mundo. Cuando al fin entregué mi vida al Señor, Dios me quitó mi cantar. Y Él no podía cantar. Y Él me decía, mucho tiempo tuve para hacerlo, pero no lo hice. Y hay muchos creyentes que están por perder todo, porque no entienden que el tiempo y el talento y el tesoro que ellos tienen son de Dios. ¿Y qué es el resultado? Noten lo que dice el versículo 14, Lucas 15, el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar.
Al malgastar lo que Dios nos da, nos va a faltar sostén. Y aquí no solamente habla de lo monetario, habla de lo espiritual. Tú aléjate de Dios y al rato se te olvida ese versículo que era tan bueno cuando tenías problemas. Es por eso que algunos cristianos no han avanzado más de Juan 3:16 en su vida, porque simple y sencillamente no han aprendido que su vida no es para ellos, es para Dios. Al malgastar lo que Dios nos da, nos va a faltar amigos. Mira lo que dice el versículo 16. Y deseaba su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Dónde estaban todos esos amigos que eran compadres de él mientras él tenía dinero? Y mientras tú tienes dinero, mientras tú tienes la fiesta, todo el mundo es tu amigo. Pero cuando ya no tienes, le faltó amigo. Al malgastar lo que Dios nos da, nos va a faltar convicción. Mira lo que dice el versículo 15. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ahora, para un judío, eso era lo más bajo que uno podía llegar. El cerdo era algo y es algo que ellos no tocan. No lo comen, no lo tocan, nada. Alguien dijo que allá en México el cochino se come todo menos el oink oink. Todo lo demás se come. y es cierto, de la cabeza sacamos tamales y hay patas en vinagre y ¡ay, qué ricas cosas, ¿verdad? Pero para un judío eso era terrible. Era tocar fondo. Perdió sus convicciones. ¿Sabe qué? Hay algunos cristianos que al tener avaricia, al alejarse de Dios, pierden su convicción. Ya no van a la iglesia en el domingo porque es cualquier día. Ya no separan su diezmo porque es mi dinero. Ya no hacen nada para el Señor porque es mi tiempo. Yo soy el dueño de mi propia vida. No, Señor, fuisteis comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Tú no te perteneces, tú perteneces a Cristo. Pero cuando te alejas de Él, pierdes la convicción. Ya empiezas a hacer cosas que normalmente no hubieras hecho, porque te has alejado de Él. Al malgastar lo que Dios nos da, nos va a faltar comida. Mira lo que dice el versículo 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Oh, yo quiero decirte que cuando te alejas de Dios, no solamente pierdes muchas cosas, bendiciones espirituales, pero pierdes la comida espiritual. La primera cosa que tú vas a empezar a quitar de tu vida cuando empiezas a alejarte es la palabra de Dios. Cristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Jehová. Oh, que Dios nos ayude a entender. Cuidado con alejarte de Dios. Hay algunos quizá aquí en el primer paso, con la avaricia, queriendo más. Hay algunos quizá en el segundo paso, alejándose de Dios. Oh, por favor, no llegues al tercer paso, porque ahí vas a tocar fondo. Y es algo triste tocar fondo. Bueno, hermano, ¿qué pasa si he tocado fondo? ¿Qué pasa si estoy yendo hacia ahí? Bueno, quiero que noten la segunda parte del hijo pródigo, el perdón del padre. El padre de esta historia tenía toda la razón en poder decir: este hijo es la oveja negra de la familia, este hijo no me causa vergüenza. ¿Por qué es que Jesús pintó un cuadro tan miserable de la condición de este joven? Porque quería que entendiésemos lo que es el perdón de Dios. La pecaminosidad del hijo había llegado a tal grado que no había nada en él para motivar al padre a perdonarlo.
Dijo en el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Primero empezó a planear. Voy a decir esto y esto y esto cuando llego a la casa de mi padre. Y levantándose vino a su padre. Ahora, el hijo se arrepiente, piensa en lo que va a decir, se levanta y emprende el viaje al padre. Quiero decirte una cosa, que el hijo está haciendo lo correcto. Y quizá tú en esta hora tú te encuentras aquí y tú estás en el primer paso, segundo paso, aún el tercer paso. El primer paso es hacer lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Noten que no hay mención de que el hijo se baña. Él se levanta del chiquero en que estaba y va hacia el padre. Ahora quiero que noten cómo el padre demuestra el perdón. Empezando ahí en el versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Quiero que noten que cuando aún estaba lejos, yo creo que cada día el padre salía no solamente a la puerta de su casa, pero salía hasta el final del camino donde estaba la cerca y miraba por un lado a ver si venía su hijo desde aquella distancia donde se fue. Cada carruaje que pasaba miraba a ver, a lo mejor es mi hijo. Cada grupo de personas que pasaban, a lo mejor ahí está mi hijo. El padre estaba buscando al hijo. Quiero que noten que el padre no fue a buscarlo y a traerlo. El Padre Celestial no va a ir al chiquero donde tú y yo estamos, pero está esperando a que tú y yo nos arrepentamos de nuestro pecado y volvamos a Él. Y Él ya nos está esperando. Él ya nos está esperando. Aún estando lejos, lo vio su padre. El padre lo buscó en casa, donde tú y yo necesitamos encontrar al Padre, en su casa. Esta es la casa de oración. Este es el lugar donde Jesús se reúne con sus discípulos. Este es el lugar donde 2 o 3 estando reunidos en su nombre, Él está aquí. Aquí es donde Dios quiere encontrarte. Yo quiero animarte a que si tú estás en la situación del hijo pródigo, el Padre todavía te está esperando. Está buscándote. Porque aquí vas a encontrar consideración. Vas a encontrar amor. Vas a encontrar buenas obras. Vas a encontrar ánimo para servir a Cristo. El amor del Padre no tiene límites. Este Padre del Hijo pródigo, al igual que nuestro Padre Celestial, está buscando que tú y yo regresemos a Él. El amor del Padre es paciente. Sabemos que pasó tiempo. Para que Él gastara toda una herencia, tuvo que pasar algo de tiempo. Hoy en día puedes gastar mucho, rápidamente, nomás en el internet, pero no tenían internet en aquellos días. Entonces pasó algo de tiempo. Pero el Padre fue paciente. No importando lo lejos que había llegado su hijo, estaba esperando. Ahora el amor del Padre quiere expresarse. Quiero que noten el versículo 20, no sé si ustedes han notado esto antes. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió. En aquellos días, el jefe de la hacienda, el dueño de la hacienda, no corría. ¡Ey tú! Y el siervo corría. Pero aquí el padre corre para recibir al hijo. El padre corre, es mi hijo, y va hacia él. Oh, él corrió. Hermanos,
Este muchacho, estoy seguro que estuvo sorprendidísimo cuando ve a su padre correr a él. A lo mejor está pensando, ¿qué me va a hacer? Oh, pero el padre nomás venía para amarle, abrazarle, recibirle. Quiero que noten Romanos capítulo 8, el versículo 32, uno de los versículos más importantes en este mensaje. Romanos 8, 32. Y si no entiendes algo del perdón de Dios, entienda esto, hermanos, que cuando Dios perdona, perdona en una forma grande. El perdón del Padre no es miseria. El perdón del Padre es grande. Mira lo que dice el 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, cuando tú y yo venimos a pedirle perdón a Dios, no debemos venir pensando, pues me va a dar una miseria, me va a dar unas migajas. No, Señor. Dios quiere restaurarte. Si tú te arrepientes, si tú te levantas del chiquero donde estás, si tú regresas hacia Él, Él quiere perdonarte. Él es grande en misericordia. El Padre se centra en el pecador, no en el pecado que ha cometido. Mira lo que dice el versículo 18 y 19. Es el discurso que anda ensayando el Hijo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser tu hijo, sino como uno de tus jornaleros. Él anda ensayando esto todo el camino. Pero quiero que noten, y en el versículo 21 lo hace. Y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre lo anda abrazando, lo anda besando. Y él anda: espérate. No soy digno. El enfoque del hijo era en su pecado. El enfoque del padre era en el hijo. Quiero decirte que cuando vienes a Dios pidiéndole perdón, si tu enfoque es en el pecado, vas a decir: no soy digno. Y no lo son. Pero si tú entiendes el enfoque del Padre no está en tu pecado. El enfoque del Padre está en ti. Que tú regreses a su camino. Noten el versículo 22 y 23. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Quiero decirte que todo eso habla de que Dios lo ha recibido a él tal como si nunca se hubiera ido de casa. Cuando tú y yo entendemos el gran perdón que Dios ofrece a nosotros, cuando nosotros pecamos, uno, nos va a ayudar a vivir unas vidas mejores. Pero dos, cuando fracasamos entendemos: Dios me ama, Dios me va a perdonar y me va a recibir si yo me arrepiento. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Padre tenía una sola cosa en mente: restaurar a este joven. Ahora, para concluir, quiero ser honesto contigo. Cuando restaura a este joven, no tiene todos los bienes que él ha despilfarrado. No tiene el tiempo que ha despilfarrado. Pero sí tiene la posición. Su posición de hijo nunca cambia. Eres mi hijo y vas a estar conmigo. Muchos creen que la mejor solución de su problema es quedarse fuera, en el lodo, en la miseria espiritual, cuando todo el tiempo hay una mesa servida para ti en la casa de Dios, donde no solamente hay carne, hay leche, hay pan, hay miel, hay ropaje, hay calzado, hay amor, hay abrazos. Todo lo que necesitas está en la casa del Padre. Estamos dispuestos a ver a Dios como Cristo nos lo presenta. Estamos dispuestos a bajar la barrera y dejar que nuestro Padre Celestial nos perdone.
porque Él te espera pacientemente para que regreses. El amor de Dios no tiene límite. El amor de Dios es paciente. Y mientras tú tienes vida, Él todavía espera a que tú regreses a Él. Con los ojos cerrados, las cabezas inclinadas. Nadie hablando, nadie mirando. Si tú no conoces a Cristo, necesitas ser santo. Necesitas el perdón eterno que Cristo puede darte por medio de su sangre derramada en la cruz. Si tú ya has aceptado a Cristo, debemos entender el amor tan grande que tiene Dios. Que cuando nos arrepentimos, y ahí está la clave, tenemos que arrepentirnos. El hijo pródigo no podía esperar a que el padre viniera al chiquero y se quedara en el chiquero con él. El hijo tuvo que levantarse del chiquero, levantarse de su pecado y regresar al padre. Entonces en esta mañana quisiera hacer la pregunta, nadie hablando y nadie mirando, por favor. ¿Cuántos dirían, hermano Daniel, yo no estoy en casa del Padre por decir espiritualmente hablando, no estoy teniendo la comunión con Él como debo, no estoy viviendo con Él como debo? Soy como el hijo pródigo. Mi vista ha estado en las cosas materiales, mi vista ha estado en alejarme de Dios. Estoy viviendo como un perdido. Soy hijo de Dios, yo sé que soy hijo. Pero algo del cuadro del hijo pródigo, sea la avaricia, sea el apartarse, sea ya arruinarse, algo del hijo pródigo es tu historia. Yo quiero decirte, Dios te está esperando para perdonar. Todo lo que tienes que hacer es levantarte. Levántate de tu lugar de desobediencia. Acércate a Él. Deja que Él te perdone. Te arrope con su justicia, su amor, su misericordia. Oh, qué bueno es saber que tengo un Padre que me perdona. ¿Lo comprendes tú, hermano mío, amigo mío? Y no voy a preguntar en qué paso estás tú. No voy a preguntar tan siquiera si tú eres ese hijo pródigo. Pero lo que sí voy a preguntar es, ¿te ha tocado el mensaje? ¿El mensaje ha sido para ti en alguna forma u otra? ¿Dios ha tocado tu corazón? Tú dirías, hermano Daniel, oren por mí. Para mí fue este mensaje. ¿Hay alguien así? Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. ¿Por qué no arreglas cuentas con el Señor en este momento? Tú sabes, no vamos a durar mucho. Puedes quedarte ahí sentado si quieres. Puedes hacer un altar de tu asiento si quieres. Puedes ponerte de pie. Haz lo que Dios te indique, pero arregle cuentas con Él. Vuelve a Él. Vuelve a Él. Pero hermano, he fracasado. Dios quiere que tú vuelvas a Él. Levántate, pídale perdón a Él. Deja que Él te bendiga con su perdón. Porque si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad.